Bueno, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Vamos a continuar este otro capítulo con las alteraciones del medio interno y en esta oportunidad vamos a hablar del desequilibrio ácido-base. Sabemos que no es un tema sencillo, que es un poco engorroso de comprender, que quizás no sea tan atractivo como otros temas que ustedes han visto, pero son temas sumamente importantes que hacen a la función que nosotros debemos desarrollar. Por eso es que les pedimos que profundicen, que atiendan a las clases también de patología médica y que vean que al final, en donde está la bibliografía, allí están los enlaces de los materiales y ustedes pueden ir y profundizar desde ese lugar para poder comprender mejor este tema que sabemos que no es sencillo. Así que bueno, vamos a ver algunos conceptos de qué es el equilibrio ácido-base y eh, refiere a los mecanismos que mantienen la concentración del ion hidrógeno de los líquidos corporales dentro del límite normal. La vida se sucede entre límites muy estrechos del pH. pH quiere decir potencial de hidrógeno. Y su valor se encuentra entre 7,35 y 7,45, sin unidad. Es el valor de la acidez. El mantenimiento de la concentración de este pH supone que tiene que haber una relación muy dinámica y continua entre compuestos orgánicos que son dadores de hidrogeniones, que son compuestos ácidos, con los compuestos que los neutralizadores de los hidrogeniones, o sea, con las bases que son quienes neutralizan a los ácidos. Este equilibrio se lleva a cabo y se regula de forma muy delicada, porque el metabolismo de las proteínas intracelulares, de las enzimas y de los canales de membrana es sumamente sensible a todos estos cambios que hay de este balance. ¿Qué es un ácido? Es la sustancia que es capaz de donar un ion hidrogenión. Es una sustancia que aumenta además la concentración de los hidrogeniones en el agua. Los ácidos aumentan la concentración de hidrógeno en el agua. Y la base es la sustancia capaz de aceptar hidrogeniones, de aceptar un ion hidrógeno, y aumenta la concentración del hidroxilo o disminuye la de los hidrogeniones. Al captarlos, los disminuye en el torrente sanguíneo. La concentración de ion hidrógeno libre en sangre se mantiene, como dijimos, entre un valor de 7,35 y 7,45. Y ese pH o potencial de hidrógeno es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno, por lo que ambos son inversamente proporcionales. Si el hidrógeno es positivo y decimos que el pH, el potencial de hidrógeno, es negativo, es inversamente proporcional. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder comprender que cuando disminuye el potencial de hidrógeno es porque aumentaron los hidrogeniones en sangre. En cambio, si el pH, el potencial de hidrógeno, aumenta, quiere decir que hay una disminución de los hidrogeniones. Esta disminución y este aumento del pH, ahora vamos a ver que tiene nombre y apellido, como decimos nosotros. ¿Sí? ¿Y cómo se regula este equilibrio para que exista, para que haya un equilibrio? ¿Cómo está regulado? Bueno, el metabolismo produce ácidos no volátiles y dióxido de carbono que aumentan la concentración de los hidrogeniones. La regulación para eliminar ese exceso de hidrogeniones que producen estos ácidos y conservar este equilibrio se realiza en dos etapas. El ion hidrógeno son neutralizados por otras moléculas que llamamos sistemas, tampones amortiguadores o buffers, y ahora vamos a ver cuáles son, que los incorporan en su estructura molecular en reacciones que son reversibles
Y el neutralizador más importante es el que está formado por el ácido carbónico y el bicarbonato. El ácido carbónico es capaz de componerse en hidrogenión y bicarbonato. Los hidrogeniones incorporados en estos sistemas se transportan en la sangre para eliminarse por la vía pulmonar y renal, que su función, si funcionan adecuadamente pulmones y riñones, es el factor regulador definitivo de la concentración. O sea, que se va a regular por esos sistemas neutralizadores que hablamos recién, por la función renal y la función pulmonar. Entonces, ¿cómo hacen para regular? ¿Cómo se lleva a cabo la regulación? Bueno, uno de los mecanismos consiste en liberar dióxido de carbono por parte de los pulmones. Esa es la regulación pulmonar. El dióxido de carbono ligeramente ácido es producto del desecho de metabolismo del oxígeno y de los nutrientes. Este dióxido pues pasa de las células a la sangre, quien lo lleva a los pulmones y desde allí se exhala. Sabemos que inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. A medida que este dióxido de carbono se acumula, el pH disminuye. Si el pH disminuye, hay mayor acidez. Recuerden que dijimos que cuando el potencial de hidrógeno desciende, aumentan los hidrogeniones y queda un ion ácido. Entonces, el cerebro que regula el volumen de dióxido de carbono que se exhala controlando la velocidad y la profundidad en las respiraciones, ¿verdad? Ese volumen de dióxido exhalado, el volumen de dióxido de carbono exhalado y en consecuencia el pH aumentado cuando el pH aumenta, cuando la respiración es más rápida y profunda. Si se ajusta la velocidad y la profundidad de la respiración, el cerebro y los pulmones pueden regular el pH de la sangre minuto a minuto. ¿Sí? Otro de los mecanismos de control del potencial de hidrógeno o pH consiste en el uso de los sistemas químicos, como dijimos, ¿verdad? Que son estabilizadores de pH. Nos protegen de los cambios repentinos en la acidez o alcalinidad. Alcalinidad cuando disminuyen estos niveles de hidrógeno. Son combinaciones de ácidos y de bases débiles presentes de forma natural en el organismo y en condición de pH normal, los ácidos y las bases débiles forman parejas en equilibrio. Estos sistemas que actúan químicamente para reducir los cambios en el pH de una solución ajustan las proporciones de ácido y de base. Son esos sistemas que vimos hoy, como habíamos visto el ejemplo del ácido carbónico. La función clave del riñón para la regulación es reabsorber el bicarbonato filtrado, excretar iones de hidrógeno, ¿sí? Y producir además bicarbonato. Si se, si se altera la función renal, que es la que regula este proceso también de equilibrio, esto va a ser causa de acidosis metabólica, porque los hidrogeniones van a aumentar en la sangre. Entonces, cuando estos mecanismos no son capaces de llevar a cabo esta regulación, ¿qué pasa con el equilibrio se rompe? Bueno, va a aparecer lo que denominamos acidemia, que es la disminución del pH sanguíneo. Volvemos a lo mismo, que era el logaritmo negativo, ¿verdad? Entonces, si desciende el pH, aumenta la concentración de hidrógenos. Y por tanto, va a aparecer algo, como yo les dije, que tenía nombre y apellido. Cuando disminuye ese pH y aumentan los hidrogeniones, hay acidosis. Son situaciones metabólicas que todas van a tener un pH disminuido. Y la otra situación que se va a dar es de alcalemia,
que se eleva el pH, por tanto disminuye la concentración de hidrógeno. Y ahí eso lo conocemos como alcalosis. Son las situaciones que tienden a aumentar el pH, el potencial de hidrógeno. ¿Sí? Recuerden siempre, disminuye el potencial de hidrógeno, aumentan los hidrogeniones. Aumenta el potencial de hidrógeno, disminuyen, ¿sí?, los hidrogenios, la concentración de los hidrógenos. Así que, como vimos, acá hay dos componentes que entran en juego en esta regulación. Un componente respiratorio, que es el dióxido de carbono, o nosotros lo vamos a ver que hay una paraclínica, un examen, un parámetro bioquímico que nos indica estos valores, y lo vamos a ver como la presión arterial del dióxido de carbono, anhídrido carbónico, en sangre. ¿Sí? La presión arterial del dióxido de carbono. ¿Por qué presión arterial? Bueno, porque el dióxido de carbono se mide en, en milímetros de mercurio. Y el otro componente que nosotros vimos que hacía la regulación, que era el riñón, a través del bicarbonato. Por tanto, van a haber estos dos componentes, son importantes en la regulación y cuando hay cambios en este pH en sangre. Un componente respiratorio, ¿sí?, que es el dióxido de carbono, y un componente metabólico, que es el bicarbonato. Así que esos son los dos componentes que tiene esto, y vamos a ver sus valores y la relación que hay entre ellos cuando veamos el parámetro bioquímico que los mide, que son en realidad los indicadores de cómo está ese estado ácido-base. ¿Sí? Para ver cómo está ese equilibrio, vamos a necesitar tres parámetros que ya los vimos, ¿sí? El pH arterial, el pH, el dióxido de carbono y el bicarbonato. ¿Cómo los vemos? A través de una paraclínica que se llama gasometría arterial, que es una extracción de una muestra de sangre en una jeringa, que es parecida a la jeringa de la insulina, de 1 centímetro, que viene perinizada, y es una técnica que realiza el médico mediante la punción de una arteria, puede ser la radial, puede ser la umeral, la que sea más palpable. El médico va a funcionar allí y va a sacar una muestra de sangre. Esa muestra de sangre tampoco uno puede tener contacto con el aire. Así que a través de esa muestra de sangre arterial se va a determinar el pH, que ya dijimos que el valor estaba entre 7,35 y 7,45, la presión de dióxido de carbono, que es lo que indica el componente respiratorio, y su valor es de 35 a 40 milímetros de mercurio, ese es el valor normal, y el bicarbonato, que indica el componente metabólico, que su valor normal va a ser 22 y 26 miliequivalentes por litro. Podrán verlos en otros laboratorios en 21 o 27, pero casi todos están regulados en este rango. ¿Qué otra cosa determina la gasometría arterial? Además del pH, que ya vimos que era el logaritmo negativo de la concentración de los iones de hidrógeno. Además del dióxido de carbono, ¿sí?, que vimos que era el componente respiratorio, y la concentración del bicarbonato en el plasma como componente metabólico. Vamos a encontrar como otro parámetro que a nosotros también que nos interesa, el exceso de bases en sangre. El exceso de base en sangre indica la cantidad de ácido que se requiere para volver el pH a su valor normal. Cuantifica la normalidad metabólica. Nos dice nos cuantifica cómo es esa anomalía que hay a nivel metabólico. Si el exceso de base tiene valor negativo, la solución contiene un exceso de ácido o tiene un déficit de base, porque si el parámetro es exceso de base y va de menos
2,3, algunos dicen de 2 hasta 3, hasta más 2,3 para algunos laboratorios puede cambiar la cifra, pero los valores se mantienen más o menos ahí. Si ese valor es negativo, cuanto más bajo esté ese valor, la solución va a ser más ácida o va a tener menos base o va a haber un déficit de base. Otra cosa que nos muestra es la presión del oxígeno en la sangre arterial y también determina la saturación del oxígeno en la hemoglobina, en la sangre arterial. ¿Cómo interpreto yo esta gasometría? Estos valores, estos 3 parámetros que dijimos que eran importantes para nosotros, o 4 si sumamos el exceso de base. ¿Cuándo vamos a tener la acidosis? ¿Cuándo va a ser? Hablamos de acidosis y hablamos de alcalosis. Acidosis, alcalosis puede ser metabólica o respiratoria. Depende del componente que esté alterado e involucrado. Y acá tenemos un cuadro que nos muestra que la alteración primaria, si es una acidosis metabólica, lo primero que va a pasar es que hay un descenso del dióxido de carbono, juntamente con un descenso del pH, y el exceso de base va a estar disminuido. ¿Sí? Perdón, un descenso del bicarbonato. En la acidosis respiratoria hay aumento del dióxido de carbono, disminución de pH y, para compensar, aumento del bicarbonato. Repito, acidosis metabólica, hay disminución del bicarbonato, está disminuido. Se disminuye también el potasio. Dijimos que cuando era ácido, cuando el pH estaba bajo, los hidrogeniones que eran ácidos se elevaban en sangre. Por tanto, para que haya acidosis, el pH tiene que estar por debajo de 7,35. Y en la acidosis metabólica disminuye el bicarbonato y disminuye el dióxido de carbono. En la acidosis respiratoria aumenta el dióxido de carbono y, como compensación, aumenta el bicarbonato. ¿Sí? Y el exceso de base también va a estar aumentado, porque como la acidosis respiratoria, va a haber mucha base. La alcalosis metabólica es aumento del bicarbonato con aumento del pH y aumento del dióxido de carbono. Y en la respiratoria hay disminución del dióxido de carbono con un aumento del pH, con un exceso de base disminuido, como alteración compensatoria, disminución de bicarbonato. Esta tabla la dejo acá porque diciéndolo no lo van a comprender, la van a tener que ver y asociar a los conceptos que vimos para poder entenderla mejor, hacer la profundización. Acá están las alteraciones del equilibrio ácido-básico y cuál es la respuesta que el organismo tiene en la acidosis metabólica. Por ejemplo, acá hay ejemplos: aumenta la producción de ácido, ¿verdad?, en personas con diabetes debido a cetoacidosis, el pH va a estar disminuido, ¿sí? Y el mecanismo de compensación va a ser el aumento de la frecuencia respiratoria para expulsar dióxido de carbono. ¿Sí? En la acidosis respiratoria, el ejemplo es la disminución de la capacidad para respirar debido a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo. El pH también va a estar bajo. ¿Y qué va a pasar? Va a haber mayor. ¿Cómo va a compensar? Eliminando ácido por la orina. La alcalosis metabólica, el ejemplo es la pérdida de ácido por vómitos, del estómago por vómitos, se pierde mucho ácido por los vómitos. El pH va a estar elevado, disminución de hidrogenión y aumento del pH, y el mecanismo de compensación va a ser la disminución de la tasa respiratoria para retener dióxido de carbono, ¿sí?, y tener más hidrogenión.
Y después en la alcalosis respiratoria puede ser, por ejemplo, en un estado de hiperventilación por ansiedad, también el pH elevado, ¿sí? Y el mecanismo de compensación va a ser un aumento de la eliminación de las bases en la orina. Para, disminuyen las bases y se va regulando la cantidad de hidrógeno. Entonces acá tenemos la acidosis y la alcalosis metabólica son el resultado de un desequilibrio en la producción y en la eliminación renal de los ácidos o de las bases. Y la excidosis y alcalosis respiratoria son por cambios en la exhalación del dióxido de carbono por trastornos que puedan ser pulmonares o respiratorios. Así que tenemos estas 4 situaciones de alteraciones del equilibrio ácido-base, que son acidosis y alcalosis respiratoria, acidosis y alcalosis metabólica. La acidosis respiratoria, la caída del pH sanguíneo, se produce por una ventilación inadecuada por presencia de dióxido en cantidades significativas en el aire que se inspira. Esto genera una elevación de la concentración plasmática de dióxido de carbono y vamos a ver que en la gasometría la presión del dióxido de carbono va a estar en mayor de 45 y el pH disminuido menor a 7,35. Las causas pueden ser deterioro de la ventilación por obstrucción de las vías respiratorias, deterioro del intercambio de gases, una disminución del estímulo respiratorio o por inhalación de dióxido de carbono, como puede pasar, por ejemplo, en los casos de los incendios que se inhala mucho humo. ¿Cuáles son los síntomas? Cefalea, confusión, irritabilidad, ansiedad, delirio, somnolencia, taquicardia, hipotensión, sudoración. Esos son los síntomas que pueden aparecer. En la alcalosis respiratoria se produce elevación del pH porque hay pérdida de dióxido de carbono, ¿sí? Por hiperventilación. Ahí la presión del dióxido va a estar en menos de 35 y el pH por encima de 7,45. Está causado por un aumento del estímulo respiratorio, por el efecto de fármacos y tóxicos, por hipopsia o por causas psiquiátricas. Los síntomas son taquipnea, parestesias, calambres y espasmos musculares. El mecanismo de compensación de la acidosis y la alcalosis respiratoria es por mecanismos renales, como ya vimos, porque el déficit primario es un cambio en la ventilación alveolar. Y esa compensación a nivel renal se da porque la eliminación de hidrogenión por aumento de la filtración glomerular y la secreción tubular que generan un aumento de la diuresis. Y además hay una reabsorción del bicarbonato. Vamos a la acidosis metabólica. Se produce una caída del pH por aumento de la producción de ácidos no volátiles como el ácido láctico, los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos, o porque hay pérdida de bicarbonato en sangre. El bicarbonato va a estar por debajo de 20 mil equivalente litro y el pH por debajo de 7,35 y la base va a ser menor a -2. Las causas, una carga ácida endógena, como se da en la cetoacidosis, pérdidas de bases por diarrea, deterioro de la secreción de ácido en los túbulos renales, como la acidosis tubulorenal, o una carga exógena de ácido en la ingestión por el metano. Los síntomas que van a ver son respiratorios, taquipnea, hipercapnia, respiración de Kuznets, disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En lo circulatorio va a haber vasodilatación arterial, vasoconstricción venosa, depresión miocárdica, aumento y resistencias de la colecatamina. Y las metabólicas, aumento de la respuesta muscular, desmineralización ósea, hiperpotasemia,
y después del sistema nervioso central, estupor y coma. En la alcalosis metabólica hay elevación de pH, como ya vimos, por las pérdidas de los ácidos o porque hay acumulación excesiva de bicarbonato. Ese bicarbonato va a ser mayor a 24 miliequivalentes litro y el pH va a estar por encima del 7,45 y el exceso de base va a ser mayor a 2. Las causas: pérdida de jugo gástrico por vómitos, ingestión excesiva de base o en exceso de aldosterona. Tiene como síntomas neurológicos confusión, mareo, hormigueo de mano, pie o labio, letargia, muscular, espasmo, calambre, las cardíacas, ritmo irregular, hipotensión, vasodilatación, y pueden aparecer también algunos síntomas a nivel renal. ¿Cómo se compensa? Bueno, la compensación de la acidosis y la alcalosis metabólica porque se minimizan las expensas de una compensación respiratoria. ¿Sí? Y acá les dejo este cuadrito de la compensación esperada. Aparece la alteración ácido-básica y la compensación que se espera. ¿Cuánto debe disminuir o aumentar cada uno de sus componentes para poder disminuir uno o el otro? Y acá hay un resumen de las alteraciones del equilibrio ácido-base. Están las cuatro: la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, y aparece la acidosis respiratoria aguda y crónica, y la alcalosis respiratoria aguda y crónica. Por lo mismo, ¿cuál es el trastorno primario? El mecanismo de compensación, la compensación esperada, en cuanto se da la respuesta y algunos ejemplos clínicos que tienen acá. Bueno, como vieron, esto no es sencillo, no es fácil de comprender, yo lo sé, así que todas las dudas que ustedes tengan, luego de consultar los materiales que les quedan de referencia en la bibliografía y en las clases de patología médica que ustedes van a ver, lo que sea que tengan dudas y que podamos ayudarlos a través del foro de consulta, estamos a las órdenes. Así que muchas gracias y bueno, espero que se haya comprendido y si no, estamos a las órdenes, repito, en el foro de consulta. La próxima clase es muy cortita y es cetoacidosis. Es la última alteración que vamos a ver del medio interno.